¿Cuántas batallas nos falta por enfrentar? Si cada uno de nosotros supiéramos qué nos espera en el futuro, tendríamos mucha aflicción en nuestro espíritu y entraríamos en tiempos de ansiedad por tratar de controlar esos momentos. Pero Dios no nos revela para nuestra propia paz cada detalle de lo que va a suceder el día de mañana o los siguientes años, pero no por esto no van a pasar, ni mucho menos pensar que no van a suceder. Por eso es importante estar bien convencidos en nuestra fe y con la esperanza que genera para nuestra vida. En la antigüedad hubo un hombre llamado Elías. Él fue un profeta de Dios que tuvo que enfrentar a uno de los peores reyes del pueblo de Dios, incluso con la peor pareja. Él era Acab y su esposa era Jezabel. Dice la Biblia ahí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 16, versículos del 29 al 32, lo siguiente: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Qué combinación tan más triste vemos con esta pareja. Un malo con un idólatra. Y el tiempo fue prolongado. La Biblia nos dice que fueron 22 años, pero no por esto el Señor no iba a actuar y no iba a confrontar el reinado de Acab, ni mucho menos a la incrédula de Jezabel. Por eso vemos ahí en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, en el versículo 1, que nos dice lo siguiente: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Había hambruna, había sequía en ese tiempo. Dicen los versículos 17 y 18, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Él sabía que él era un profeta de Dios, y en lugar de decir ¿qué palabra tienes de Dios?, él inmediatamente toma una actitud a la defensiva. Tú eres, dice, el que turbas a Israel. Si bien por ser el rey, él influenciaba a todo el pueblo a que adoraran a otros reyes, si bien no era Jehová. Pero llegó el tiempo de Acab, llegó el tiempo de Jezabel. Y aquí vemos y resaltamos el carácter del siervo de Dios, de Elías. De acuerdo a esta expresión, vemos a un siervo lleno de fe, valiente, obediente, con la capacidad de confrontar a un rey, y sabiendo que era malo. Llegó el tiempo de hacer justicia a este pueblo, y el instrumento era el siervo de Dios. Sí, Elías, el hombre que Dios iba a utilizar para confrontar a este rey. Esta voluntad que vemos era para demostrar quién era el Dios verdadero para el pueblo. Dios quería tratar porque Él ama a su pueblo. Cuando el pueblo está perdido, cuando su rey está manipulado, incluso haciendo acciones de maldad, Dios en su amor bendice a su pueblo. Y Él utiliza cualquier instrumento. Para nuestro tema de estudio era Elías. Entonces, dice los versículos 19 al 24: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que coman de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña.
pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Llegó un momento de quiebre, el momento se puso tenso. ¿Por qué? Porque llegaba un parteaguas en la vida de este pueblo. O eran verdaderos los dioses de los Baales, o era verdadero nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. El propósito fundamental no era que supiese cuál de los dioses era el más grande y poderoso, sino cuál era el único y verdadero Dios para Israel. La dualidad de pensamiento. Ellos querían servir a Jehová y a Baal al mismo tiempo. La verdad es solo una, nuestro Dios. Muchos dicen hoy en día, debemos de tener una mente abierta, que no debemos de cerrarnos a lo que está pasando en nuestro entorno. No, hermanos, nosotros tenemos que dirigirnos solamente al Dios de los ejércitos. Cuando dividimos este pensamiento, mezclamos la mentira y entonces deja de ser verdad. Cuando usted y yo permitimos que lleguen a nuestra vida otras prácticas, otros pensamientos, entonces estamos cayendo como este mismo pueblo, con un doble pensamiento. Todo el día ellos clamaron. Aquellos profetas de Baal estuvieron gritándole. Incluso llegó un momento en que Elías se burló de ellos. Grítenle, seguramente está dormido, háblenle. Y todo esto transcurrió desde la mañana a mediodía y parte de la tarde. Llegó el momento de Elías. Y vean qué hermosa historia. Versículos 36, 37 y 38. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y el que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison. Y allí los degolló. Y allí los degolló. ¡Qué palabra, hermanos! ¡Qué bendición! ¡Qué momento! Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Gloria sea a nuestro Dios. Una fe en acción en todo su esplendor. Elías, después de esto, oró. ¿Y saben qué sucedió? Dios proveyó incluso de la lluvia. Podamos meternos en este momento. Si bien por 22 años, incluso había una generación nueva que lo único que había visto era aquellos holocaustos que hacían para Baal. Habían visto a unos padres con doble pensamiento. Habían visto adoradores de dioses ajenos. Llega este momento en donde Dios se manifiesta. Elías no iba a perder ningún detalle. Confrontó acá, confrontó al pueblo y manifestó el poder de nuestro Dios. ¡Qué hombre de Dios! Entonces vemos que aquí se logró una victoria de una gran batalla y Dios salió glorificado en este momento. Todo este pueblo honró a Jehová, a nuestro Dios. ¡Qué acción! Pero sucede un acontecimiento. Viene un momento difícil para Elías. Una batalla más de fe. ¿Se acuerdan cuántos profetas eran? ¿Se acuerdan cómo fue el momento de confrontación? Entonces viene un momento en donde dice el capítulo 19, versículo 1.
Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Aquí no vemos ningún momento que Acab se arrepintió. O Acab le dijo al pueblo, pidamos perdón a nuestro Dios y regresemos al Dios de los ejércitos. No, él va, se esconde y además le cuenta a su esposa todo lo que había sucedido. Acab no solamente era malo, también era cobarde, ni así se pudo convencer de nuestro Dios. Si Dios le permitió ocupar ese lugar, Dios le iba a demandar por ese pueblo. Su sacerdocio, su reinado en este momento estaba en riesgo. Dicen los versículos 2 y 3 del capítulo 19. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Es real esto? El que oró en el nombre de Abraham y de Jacob y del pueblo de Israel, estaba en este momento así, por una mujer, por un mensajero. Él dice la palabra de Dios, que viendo el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Saben qué pasó con Elías? En ese momento él estaba cansado. No quería pelear más. Dijo, ni una más. Y a mí me llama la atención esto, hermanos, porque con esta palabra se rompen familias, se generan divorcios, se rompen amistades, se abandonan ministerios, se inician incluso guerras, diciendo, ni una más. No quiero pelear más. Tú y yo posiblemente hemos luchado peores batallas de tiempo, más agresivas que a lo mejor la que hoy Dios está permitiendo que luches. Y ha de ser chiquita, sin menospreciar tu prueba. Pero aquí vemos cómo venía Elías de matar a espada a todos los profetas y le tiene miedo a una mujer. ¿Le tiene miedo a una persona incrédula? Yo creo que tú y yo hemos luchado peores batallas y con un detalle se rompe todo. Una gota más desparrama la copa. ¿Acaso Jezabel era más fuerte que Elías? ¿Acaso Baal era más fuerte que Jehová? No, de ninguna manera. Simplemente que Elías no quería pelear una batalla más. Él no quería más. ¿Cuántas veces nos ha pasado así? Las decisiones tomadas en estos momentos son las peores. Dios nos está hablando, hermanos. Dios nos está ministrando con esta historia. Detente en el nombre del Señor. Si sientes que este es el final o incluso deseas morirte, déjame decirte de parte de Dios, no es verdad. No es verdad. Dios desea de usted y de mí y de su pueblo levantar a hombres de batalla, a hombres de guerra, a hombres que dependan completamente de Él. Eso es lo que espera nuestro Dios. Por eso tenemos que verlo así, hermanos. Una fe en acción nos permite renunciar a nosotros y dejar que Dios supla todo de acuerdo a sus riquezas en gloria y que obre de una manera libre a través de su Espíritu Santo en su vida y en la mía. Por eso tenemos que pensarlo así. La batalla que estoy luchando ahorita es de muerte. Pregúntate. La batalla que estoy enfrentando ahorita
¿Es la última? Yo creo que no, porque su bondad y su misericordia está con nosotros, hermanos. Lo que sí no quiero hacer a un lado, posiblemente estemos cansados. Posiblemente nuestra mano, así como los guerreros de David, esté ya impregnada de tanto luchar, de tanto trabajar. Pero no por esto significa que nuestro Dios ha cortado su mano. No por esto significa que nuestro Dios nos ha abandonado. Elías no quería saber más. Huye de la presencia de Acab y de Jezabel. Deja a su criado y se va y se esconde. Por eso tenemos que aprender de este momento 3 aplicaciones prácticas en nuestra vida. La primera, nuestra fe se fortalece cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. De acuerdo a nuestra historia, miren lo que dicen los versículos 5, 6 y 7 del capítulo 19. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Ahora no nos vemos los domingos. Estamos de manera virtual, pero esta palabra es para usted y es para mí. No dejemos de comer, hermanos. No dejemos por ningún motivo de alimentarnos. Tenemos nuestra Biblia, tenemos la palabra de Dios. Por eso es necesario que comamos. Por eso es necesario levantarnos. Por 2 ocasiones el Señor le dijo a Elías: levántate, come, levántate, come. Tú estás cansado, ya no quieres luchar. Levántate y come en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo. Levántate y come. Por eso tenemos que ir a la segunda aplicación. Nuestra fe no es escondidas, sino viva. Dice el versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo anterior, el 8, dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí vemos una parte, hermanos. Hay una parte que tenemos que hacer. Dice la Escritura que comió y bebió. De esa manera, y es la única manera que vamos a fortalecernos de parte de nuestro Dios. Y por último, no tengamos una fe a escondidas, sino una fe viva. Dice el versículo 9, lo voy a volver a leer: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios tiene planes hermosos. Y esos, hermanos, no están en las cuevas. Yo te quiero preguntar con mucho respeto: ¿cómo se llama tu cueva? Quiero mencionar algunos ejemplos: depresión, silencio, desilusión, abandono. O a lo mejor es una cueva que se llama amargura o temor al salir, al temor que va a pasar. O a lo mejor estás sufriendo amenazas y estás en una cueva. Cualquiera que sea, Dios hoy te dice: ¿qué haces ahí, hijo? ¿Qué haces ahí, hija mía? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué nos escondemos? Hoy Dios más que nunca te está extendiendo su mano y diciéndote: ¿qué haces ahí? ¿Por qué te escondes? Ven a la luz en el nombre de Jesús. Dios tiene otros planes para ti. Dios ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo su amor, su bendición y su misericordia. Que si bien, querido, no es la cueva en la que estás escondido o escondida,
sino es lo que hay en nuestro pensamiento. No por esto signifique que Dios no exista. No por lo que te hayas convencido signifique que Dios no reine y no viva. Dios reina, Dios vive y lo seguirá siendo de continuo. La pregunta es, ¿por qué estás en la cueva? ¿Qué haces ahí en la cueva? La historia termina diciéndole, ven acá y me mostraré a ti, le dijo el Señor. Y se mostró en un fuego y Dios no estaba ahí. Se mostró en un viento y tampoco estaba ahí. Dios estaba en el silencio. Dios estaba en la paz. Hermanos, Dios desea que usted y yo tengamos una fe, pero esta fe en acción. Sin escondernos, sí con temor, sin alejarnos, sí pidiendo y rogando, pero no a escondidas. Oremos en este día, Padre. Muchos de nosotros hemos buscado una cueva así como Elías. Muchos de nosotros ya tenemos tiempo escondidos, Padre. Muchos de nosotros no queremos saber ya de batallas. Ya no queremos escuchar más, Señor. Ya no queremos enfrentar a nuestros gigantes. Ya no queremos enfrentar a nuestros enemigos. El cansancio los ha tomado. La derrota, el pensamiento está ahora en nuestra mente, Señor. Pero hoy, Padre amado, queremos volvernos a ti, Señor. Primero pidiéndote perdón, Padre amado. Ayúdanos, Señor. Hemos decidido estar en el anonimato. Hemos decidido arropar una cueva, Señor. Pero hoy tú nos estás llamando con esta hermosa palabra. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Ven a la luz. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor. Renueva nuestras fuerzas. Renueva nuestro ánimo. Renueva nuestra esperanza, Padre. Toma nuestra causa. Toma nuestra vida, amado Salvador. Y permítenos salir airosos de nuestra cueva, Señor. Con la frente en alto. Creyendo firmemente, Señor, que tú estás de nuestro lado. Y que tú peleas con nosotros las batallas, Señor. Gracias, Padre amado, por la vida de tu siervo, Señor Elías, porque aprendemos que él era también hombre, era frágil, era débil, pero amado Señor, tú nunca lo abandonaste. Tu mano estuvo con él, tu amor estuvo de continuo con él, Señor. Así lo creemos, Padre, que tú estás con nosotros, a pesar de esta pandemia, a pesar de los problemas, a pesar de las batallas, Señor, tú sigues con nosotros. Así lo creemos, amado Señor. Así lo creemos, amado Salvador. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.